¿Qué tal? Pensemos en esto un momento. ¿Alguna vez hemos tenido esa sensación de estar frente a una página en blanco? Y no me refiero solo al papel, sino en la vida. Bueno, pues justo de eso se trata este análisis, de esa lucha que es universal por volver a empezar, por encontrar esa primera palabra cuando parece que ya no queda nada. Así que vamos a descifrar juntos esta historia. Y bueno, la historia arranca justo aquí, en este cuarto que se siente desolador. Él es nuestro protagonista. Y la cosa es que lo ha perdido todo. Esta habitación vacía funciona como un espejo de su mundo interior, ¿saben? Una vida que de pronto se siente sin propósito, sin ningún significado. Lo único que queda es el silencio y el tremendo peso de esa hoja en blanco. Y de repente, en medio de todo ese silencio, sale una sola palabra, casi como un susurro: comienzo. Pero, ojo, no es una declaración firme, ¿eh? Es más bien un anhelo, un deseo profundo. Y es que esa palabrita lo resume todo: su lucha, sus ganas de salir adelante y al mismo tiempo la parálisis que siente. Es lo único que le queda, y aún así se siente completamente inalcanzable. Y aquí llegamos a la pregunta clave, ¿no? La que impulsa todo este análisis. Y no es solo la pregunta de es una que todos, en algún momento, nos hemos hecho. ¿Cómo le haces para empezar de nuevo cuando parece que todo se acabó? ¿Por dónde, si el camino de atrás ya no existe y el de adelante ni siquiera se ve? Bueno, la historia que vamos a desmenuzar nos da una respuesta, pero les adelanto que no es la que uno esperaría. A ver, antes de poder empezar algo nuevo, casi siempre hay que pelear una batalla, ¿no creen? Una batalla contra los fantasmas del pasado, contra esos fracasos que nos tienen bien anclados. Y en esta historia, esa lucha interna se materializa. Toma la forma de un personaje bastante misterioso, como una sombra que no deja avanzar. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque ese conflicto interno se convierte en dos personajes. Por un lado, tenemos a, que representa esas ganas, esa voluntad consciente de querer salir adelante. Y por el otro está Us, su sombra. Pero ojo, Us no es el típico villano. Es más bien la personificación de la frustración, de todo ese caos de los intentos fallidos. Es básicamente esa vocecita interna que a todos nos suena, la que nos dice no vas a poder. Y justo cuando parece que la lucha es imposible de ganar, que no hay salida, entra en escena una nueva figura. Pero no se trata de una heroína que llega a resolver todo con una varita mágica, para nada. Es más como una mentora, una guía, que habla en acertijos, que va dejando pistas para llegar a una verdad mucho, mucho más profunda. Se trata de una anciana sabia. Y aquí pasa algo que es súper clave. Ella aparece, está ahí, observando la lucha de pero él no la puede ver. Y es que representa esa sabiduría que muchas veces está ahí, ¿no? Ya sea a nuestro alrededor o incluso dentro de nosotros, pero que simplemente no podemos ver porque el conflicto o la frustración nos ciega por completo. Y este es su primer consejo, que es una frase un poco enigmática, pero que es la pieza central de todo este rompecabezas. Todo comienzo está en una letra, niño, pero no en la primera que ves. Esto de entrada ya nos dice que el camino obvio, el que nos dicta la lógica, pues no, ese no es. Para encontrar el verdadero comienzo, hay que aprender a mirar las cosas de una forma completamente distinta. Entonces, el viaje de A se transforma en una especie de acertijo. La clave ya no es escribir algo nuevo en esa página en blanco, sino desarmar, deconstruir el propio concepto de comienzo. La respuesta está en la palabra misma, solo hay que saber dónde mirar. Y esa palabra, el concepto de comienzo, nos la presentan en serbio, početak. Para nuestro protagonista, estas 8 letras no son nada más una palabra. No, son un código que tiene que descifrar si de verdad quiere liberarse y por fin seguir adelante. Entonces, la mentora, insiste con su guía. A ver, la tendencia natural de y seamos honestos, la que tendríamos cualquiera de nosotros, sería fijarse en la primera letra, la P. Pero él le dice que no, que el punto de partida está oculto. No está a simple vista. Esto nos obliga a soltar lo que creemos saber, a abandonar nuestras suposiciones. Y aquí es donde llega la primera pista, ya una pista concreta, el número 6. No el 1, no el 8, el 6. Este número es como la llave que empieza a girar en la cerradura. La pregunta es, ¿por qué el 6? A ver, vamos a ver cómo se va desvelando esto. Resulta que la sexta letra de Početak es la T, y la mentora la llama el punto de inflexión. Y aquí está el meollo del asunto, El verdadero comienzo no es el inicio literal de la palabra, sino ese momento en el que algo da un giro, en que cambia de dirección. No es un simple primer paso, es un cambio total de perspectiva, un cambio de paradigma. Pero esperen, que hay una segunda revelación.
Si nos fijamos bien en la palabra, las letras que están justo en el centro son U y Z, y juntas, ¿qué forman? Us, exacto, el nombre de la sombra de A. Es que esto es increíble. O sea, el conflicto, la frustración, no es algo externo. Está literalmente en el centro de la palabra comienzo. La respuesta siempre estuvo adentro. Con estas dos pistas sobre la mesa, A está a punto de entenderlo todo. Este es, digamos, el clímax de la historia. Es ese momento mágico en que todas las piezas del rompecabezas por fin encajan y toda esa lucha se transforma en comprensión, en una revelación total. Y aquí es donde ocurre la gran transformación. La voz de Us, que antes era puro ruido o pura frustración, de repente se vuelve súper clara. Y en lugar de atormentarlo, se convierte en una guía. Le dice, mira, adentro. Olvida las letras, mira adentro. Resulta que el conflicto interno no era un enemigo al que había que derrotar, sino un mensajero que estaba señalando el camino correcto todo el tiempo. Dejar de pelear con lo de afuera y por fin poner la atención adentro. Este proceso de revelación, esta caída del 20, ocurre en varios pasos. Primero, A hace algo muy simbólico. Suelta las herramientas con las que estaba luchando, la pluma y el papel. Después, en vez de seguir huyendo de ese vacío que sentía, lo confronta. Y luego, cierra los ojos. Mira hacia adentro. Y es justo en ese momento, en ese instante de aceptación, que todo, absolutamente todo, cambia. Y lo increíble es que este cambio interno provoca un cambio externo. La habitación desolada ya no está vacía. En la mesa, justo donde antes solo estaba la hoja en blanco, ahora hay un simple vaso de agua. Un vaso de agua. Un símbolo universal de vida, de algo que nutre, de claridad. La realidad de afuera se transformó por completo porque la percepción de adentro ya era otra. Muy bien, entonces, ¿qué significa todo este viaje tan metafórico? ¿Cuál es la lección que nos deja esta historia al final? Es una idea muy poderosa y hasta un poco paradójica sobre lo que realmente significa empezar de nuevo. Y la mentora E lo resume de una forma perfecta. Dice, cuando quitas las letras y buscas el centro en ti, todo empieza. Fíjense qué potente. El verdadero comienzo no se trata de añadir algo, como escribir una palabra nueva, sino de quitar la lucha, las expectativas, todas esas letras, para poder encontrar ese centro, silencioso, ese lugar de calma que todos llevamos dentro. A ver, resumiendo, el mensaje central es que casi siempre hemos estado buscando en el lugar equivocado. Un nuevo comienzo no es algo que pasa afuera, es un cambio que ocurre adentro. Se logra cuando soltamos la necesidad de control, cuando aceptamos nuestro propio caos interior, nuestro us, y encontramos el equilibrio en nuestro centro. Y ese punto de inflexión, esa letra T, es precisamente eso, la decisión de, por fin, mirar hacia adentro. Y así, la historia llega a su fin. A sale de la habitación que ya no se siente como una prisión, sino como un cuarto normal, lleno de luz. Vuelve al mundo, pero no como un guerrero que venció a un monstruo, sino como alguien que por fin se ha integrado, que ha hecho las paces consigo mismo. Y su mentora, E, ahora sí es visible y camina junto a él. Porque la sabiduría, una vez que la encuentras, se queda contigo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para que nos la quedemos pensando. La historia sugiere que cuando nos toque enfrentar nuestra propia página en blanco, ese primer impulso de agarrar la pluma y forzar la primera palabra podría ser justo lo que nos está frenando. Quizás, solo quizás, el primer lugar al que hay que mirar no es hacia adelante, sino hacia adentro.